Eh, bueno, buenos días con todos y gracias a a todos los participantes de la charla del día de hoy. Eh, la charla del día de hoy está a cargo de Arturo García. Arturo García está actualmente desarrollando su doctorado en microscopía y biofísica en el Centro Nacional de Biotecnología del Centro de Investigaciones Científicas de España. Arturo trabaja principalmente en técnicas de microscopía avanzadas y biofísica de membranas biológicas. El día de hoy nos presenta la charla El camino para apreciar paisajes diminutos, en los que nos hablará principalmente de microscopía de moléculas individuales. Sin nada más que introducir, eh, Arturo, tienes la palabra y muchas gracias por presentar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo la charla. La charla la he pensado para gente que esté en la universidad y que quiera ver perspectivas o que quiera ver aplicados sus conocimientos, y bueno, también he intentado que sea un poco fundamental para que la gente que no sepa todos los conceptos básicos, que pueda saber, que pueda entender más o menos los conceptos que explique. Vale, pues bueno, vamos a empezar. Primero, a ver si funciona esto. Sí. Bueno, primero aquí he puesto, ¿se ve la presentación? ¿Ha pasado bien? Sí, 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 se todo está observa bien. sin problemas. Vale. Pues nada, aquí he puesto una especie de... he puesto una nube de tags así con muchos nombres de diferentes técnicas de microscopía, porque la microscopía hoy en día no es solamente una especie de técnica que sirva, que sea general y que sirva para todo lo que queramos, sino que hay muchas aproximaciones técnicas diferentes a diferentes problemas. Entonces, bueno, pues tenemos desde microscopía óptica, y dentro de la microscopía óptica pues tenemos microscopía de fluorescencia de varios fotones, pasando por también tenemos microscopía electrónica, microscopía de fuerza atómica. Bueno, hay un sinfín, es una constelación de diferentes técnicas para aproximarse a cada problema. Hoy voy a hablar sobre todo de técnicas de molécula individual, que son muy funcionales para la biofísica, y bueno, pues dentro de ellas pues las principales. Primero vamos a ver un poco algún concepto básico que se necesita saber para la microscopía, para entender este tipo de técnicas. Por supuesto, hoy en día la microscopía, sobre todo la de fluorescencia, pues tiene una gran parte, se basa en la investigación y el uso de los fluoróforos, que son moléculas que lucen, que son las que vamos a ver, los fluoróforos correctos. Entonces, bueno, hay que saber un par de cosillas de ellos, también lo voy a resumir, y después pues, vamos a ver unas cuantas técnicas de molécula individual para ver un poco, para aproximarse a las diferentes a las diferentes técnicas que existen. Y luego, pues al final, pues voy a dar un ejemplo, que es mi ejemplo de investigación, cómo se usan estas tecnologías, esta técnica de microscopía de molécula individual, para ver interacción real entre dos tipos de moléculas, pues en este caso los lípidos y las proteínas. En mi caso, en el virus del SIDA, con anticuerpos. Bueno, pues entonces comenzamos con el primer aspecto, que es que la microscopía óptica se hace con luz, que como sabemos todos es una radiación electromagnética, es una onda propagante. Lo de que es una onda, pues bueno, las personas que hayan estudiado física pues sabrán que resolviendo las ecuaciones de Maxwell se ve perfectamente como es un campo propagante en el vacío, que siempre además se propaga, dos campos, eléctrico y magnético, que siempre se propagan a la misma velocidad. Entonces, la luz es una parte pequeñita de todo el espectro electromagnético. El espectro electromagnético tiene ondas desde la radio, que tienen orden de metros, kilómetros, pasando por las microondas, el visible, hasta los rayos X y los rayos gamma. La microscopía óptica se hace esencialmente con infrarrojo, visible y un poco de ultravioleta. No se puede hacer con rayos X y mucho menos con rayos gamma, porque no es una parte del espectro electromagnético que podamos manejar, no se puede controlar, no tenemos lentes para ello, por así decirlo, o no lentes útiles. Además, que interaccionarían con la materia de manera no deseada, pues destruyéndola, cambiándola o lo que sea. Entonces, lo que sí que es un concepto que hay que tener en la cabeza es que para cada objeto a visualizar, biológico o lo que sea, hay que tener en el caso de la microscopía, pues una luz que sea comparable. No vale cualquier cosa. Obviamente no podemos hacer microscopía con ondas de radio, ni retransmitir radio con ondas de luz. Otros conceptos fundamentales. Bueno, la magnificación, yo creo que lo tiene todo el mundo en la cabeza. La magnificación está relacionada con la curvatura de una lente y podemos juntar diferentes tipos de lentes para tener más o menos magnificación.
Esto es una cosa que técnicamente ya está superada, se superó a mediados del siglo XX. El problema real de la microscopía hoy en día es el problema del límite de difracción, que paso a explicar. El hecho de que una imagen de un punto, yo intento hacer imagen de un punto con una lente real, y no tengo un punto. ¿Por qué? Porque es una lente real. Entonces, bueno, las personas que hayan dado ópticos sabrán por qué, pero el hecho, por explicarlo así un poco de manera somera, es que un modelo realista de una lente real se puede hacer con una apertura y sumada a una lente ideal, infinita, por así decirlo. El hecho de que las lentes tengan una finitud, que sean un círculo de cierto radio, pues hace que ocurran estos efectos, que son efectos de difracción que vienen dados por la apertura y que hacen simplemente eso, que en vez de hacer la imagen, en vez de ser un punto, sea un punto grueso. Es la función de dispersión del punto en español, en inglés es la PSF, que es que se utiliza recurrentemente. Así que PSF es este punto gordo que sale de hacer imagen de un punto unidimensional o cero dimensional con una lente realista. Y esto es lo que nos va a dar el límite de difracción que no vamos a poder sobrepasar en principio. Bueno, simplemente esto he puesto simplemente porque esto es una PSF en 2 dimensiones y he puesto el perfil de intensidad. En el centro es más intenso y luego va decayendo hacia los lados, por tener un concepto. ¿Por qué la PSF o el problema de la difracción es realmente un problema? Pues porque si tenemos un objeto con diferentes puntos, por ejemplo, como este que he puesto aquí, si tenemos un dispositivo óptico que tenga PSFs, es decir, que su función de dispersión de puntos sea muy ancha, como todos los puntos son equivalentes, van a emitir la misma luz, al final lo que vamos a tener es una suma de todos los diferentes puntos con el punto generado en la imagen muy grueso, y al final tendremos una especie de imagen difusa en la que no podremos saber qué era lo que era realmente el objeto. Sin embargo, si refinamos un poco nuestro sistema y tenemos una PSF más finita, por ejemplo, en este caso, vemos que, aunque no de manera perfecta, podemos intuir o podemos quizá ver un poco mejor cómo era el objeto original. Y esto es lo que nos pasa, que llega un punto en que no podemos reducir más la PSF simplemente porque tenemos lentes reales y obviamente no podemos hacer imagen de cosas más pequeñas que eso. ¿Cuál es el tamaño de la PSF? Bueno, pues por rigor es la anchura del máximo principal del disco de Airy, que sale, es como se llama así, pero bueno, el caso es que la anchura está relacionada con la focal de la lente, que es decir, el punto es la distancia a donde enfoca la luz la lente y su diámetro, por lo que he dicho antes, porque está relacionado con que es una lente finita, con una apertura concreta. Y también está relacionado con la longitud de onda de la luz. Es decir, que como está multiplicando, para reducir el tamaño del punto, pues tendríamos que reducir la longitud de onda de la luz. Irnos pues en vez del rojo, irnos al azul, que tiene menor longitud de onda, y del azul a los rayos X, pero claro, no podemos reducir la longitud de onda indefinidamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer microscopía, y más microscopía de molécula individual, es cómo interacciona la luz con las diferentes escalas de la materia. Por ejemplo, cuando tenemos luz o un microscopio para hacer imagen de un tejido que tiene una escala de milímetros, los cambios, las características que queremos observar tienen una dimensión de milímetros, pues podemos explicarlo perfectamente con lo que es la óptica geométrica, que todo el mundo conocemos, que bueno, pues se pueden explicar con ella los fenómenos de absorción, transmisión, refracción. Y con esto podemos explicar la técnica de imagen estándar. Luego, si vamos a objetos más pequeños, por ejemplo, las partículas de una nube o ciertas moléculas, ya tenemos efectos electromagnéticos, que no solamente son de rayos pasando y focalizando, sino que interaccionan con la materia los difracta, los cambia de dirección de alguna manera, interacciona un poquito, y bueno, pues tenemos la dispersión de Mie, la dispersión de Rayleigh, que son los que dan los colores a las nubes y al cielo, que son estos efectos, que también se usan en ciertos tipos de microscopía, no los que yo voy a hablar. Y luego, lo que la microscopía de moléculas individuales y la de fluorescencia, que es la más usada hoy en día, en muchos campos se ocupa,
son los efectos electromagnéticos que tiene la luz con los átomos o moléculas individuales. Porque la luz al final es comparable al tamaño de la molécula y surgen efectos de polarización, de que se excita la molécula, se desexcita, entonces estamos hablando ya de a escala energética. Para explicar la escala energética de las moléculas o de los átomos es muy útil lo que llamamos no estoy muy acostumbrado a este tipo de charlas, pero si hay que aclarar algún concepto, luego ponerlo y luego en las preguntas y luego lo aclaramos. No sé si estoy yendo muy rápido. Pero bueno, quería explicar antes de nada y después de decir que es importante la interacción de la luz a escala nanométrica, es decir, a escala de átomos y de moléculas, quiero explicar el diagrama de Jablonski, que es una especie de resumen o de diagrama que explica muy bien los diferentes estados energéticos y qué significa la absorción, la emisión de fluorescencia o no de una molécula o un átomo. El diagrama de Jablonski tiene dos partes. Tiene la parte de los estados fundamentales, lo que llaman ground state, y luego, aumentando en energía, tenemos los estados excitados. Aquí hay muchas cosas, vamos por partes. Lo primero que dice es que, obviamente, para que una molécula emita un fotón, emita luz, primero tiene que excitarse, porque la luz es energía, entonces no puede decaer de un estado base, no puede caer más, por así decirlo. Entonces, primero hay que excitarle. Entonces, tiene que absorber un fotón. Y no cualquier fotón. Como la energía ni se crea ni se destruye, tiene que absorber un fotón de igual o más energía. ¿Por qué? Porque puede llegar a un estado energético. Parte de aquí el estado fundamental del átomo, que es el estado energético en el que está. Cuando absorbe un fotón de suficiente energía, puede llegar hasta un nivel, por ejemplo, el 3 del primer estado excitado, y emitir desde el 0. ¿Por qué? Porque puede haber habido emisiones no radiactivas. Esto, por supuesto, no es la explicación de nada, esto es el resumen de lo que ocurre en la realidad. Es verdad que ocurren estos fenómenos de transición no radiactiva, que no radian fotones, y son muy rápidos, son del orden de femtosegundos. No nos importan porque al final no radian, entonces no los podemos ver, solo podemos ver lo que radia, lo que nos lance luz, los fotones. Entonces nos interesarán sobre todo los fenómenos de fluorescencia, que en nuestro caso ocurren en tiempos menores de 10 microsegundos, por lo general. También puede ocurrir que este átomo, si absorbe un fotón de mucha energía, o por una probabilidad de la que sea, puede acabar en un estado no radiante, un estado en el que también esté a gusto, que no suelte la energía que ha absorbido en el fotón, y estos estados pues tienen un tiempo de vida que se llama, que es el tiempo en el que el átomo puede permanecer en ese estado, pues de más de 10 microsegundos. Y estos son los estados no radiantes. Obviamente en microscopía esto no interesa. Lo que nos interesa en microscopía son estados radiantes, que nos den luz. Bueno, esto es el diagrama de Jablonski. Espero que se haya entendido más o menos bien. Sé que son muchos conceptos, pero bueno, es importante tener este tipo de diagramas en la cabeza a la hora de hablar de fluorescencia. El diagrama de Jablonski se puede resumir, por ejemplo, para una molécula concreta, como son la rodamina. La rodamina es una molécula fluorescente que se usa pues, mucho, hay muchos tipos, pero bueno, la rodamina es uno de ellos y es muy común. Y tiene un espectro de este tipo. Este espectro simplemente, a la izquierda están las mayores energías, las luces azules, y luego van bajando las menores energías, las luces rojas. Como hemos dicho, o como se veía perfectamente, la absorción de los fotones no tiene por qué ser del 0 al 1 o del 0 al 2 al 3. Puede ser del 0 al 1 al 2 al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o del 1 al 0. El caso es que entre estos dos hay como muchas posibilidades, no cualquiera, cuidado, pero muchas posibilidades, no es solamente una línea, hay una línea ancha. Por eso el espectro de absorción tiene una línea ancha, porque hay muchas posibilidades de absorción. No todas, por eso es una cosa finita, pero bueno, es ancho. Y lo mismo con el espectro de emisión. Solo hay una cosa cierta en los espectros, que como la energía ni se crea ni se destruye, el espectro de emisión tiene que ser menor en energía, es decir, más rojo, que el espectro de absorción. Bien, espero que haya quedado claro. Otro elemento muy fundamental en los experimentos de fluorescencia, y voy a explicar lo que es un experimento de fluorescencia ahora mismo, es este cubo que se llama cubo de fluorescencia, que está en todos los microscopios. ¿Este cubo qué permite? Es un elemento muy ingenioso en el que tiene dos filtros. Tiene un filtro para la luz entrante y un filtro para la luz saliente. Esto es el esquema de cualquier experimento de fluorescencia. Tenemos luz entrante entrando por un filtro que solo permite entrar esa luz para tenerla bien controlada, y luego tenemos este otro filtro que se llama filtro dicroico, que es espejo para esta luz,
pero luego no para la fluorescencia. Lo paso a explicar ahora. Entra la luz entrante por el filtro, refleja en el espejo dicroico y llega a la muestra. La muestra recibe, por supuesto hemos emitido luz de absorción para que lo reciba la muestra y se excite y pueda luego emitir en fluorescencia y emite en fluorescencia. Este filtro, que es especial, refleja la luz de absorción, pero deja pasar la emisión. Y por si fuera poco y todavía nos fuera a pasar alguna luz que no tenemos controlada por ahí, pues tenemos un filtro de emisión de fluorescencia. Esto es el experimento básico y este cubo de fluorescencia pues es lo que se usa para controlar bien con qué luces estamos excitando y con qué luces estamos observando. Y luego, a la hora de hacer sobre todo pues, muestras, estudios microscópicos en biología, se usa este esquema. Generalmente las muestras que queremos observar no son fluorescentes. Entonces lo que hacemos es, esto puede ser, por ejemplo, yo que sé, un ribosoma, por ejemplo, que mide 20 nanómetros. Pues se le pega una molécula fluorescente que por lo general es pequeña y no le afecta el hecho de que esté ahí la molécula, que la molécula sí que es fluorescente, entonces donde veamos la molécula sabemos que está el ribosoma. Y si esa molécula se junta con otra que sabemos que está en otro tipo de estructura, pues sabemos que el ribosoma se ha juntado con otro tipo de estructura. Esto es el esquema universal que se utiliza hoy en día en los experimentos de fluorescencia, que se tiñe la muestra de alguna manera con las moléculas fluorescentes a estudiar allá donde queramos. Por eso es una técnica que tiene mucha especificidad química, porque podemos tener como objetivo, es decir, pegar estas moléculas a los orgánulos o a las estructuras que nos interesen. Bueno, con esto ha quedado explicado más o menos un poco la introducción, todo lo que hay que saber para la microscopía de fluorescencia. Por dar un apunte histórico, el primer microscopio, por supuesto no de fluorescencia, se inventó en el 1590 por un tal Zacharias Janssen, que era un fabricante de lentes, y pues inventó tanto microscopios simples como microscopios compuestos. El microscopio simple solo tiene una lente y los compuestos varias. Obviamente hoy en día todos tienen varias lentes. A mediados del siglo XVII, este señor, Anton van Leeuwenhoek, no sé cómo se pronuncia, pues usó uno de estos microscopios para observar pues, desde glóbulos rojos, protozoos y espermatozoides. Bueno, esa historia aparentemente graciosa porque el hombre con mucho pudor debió enviar a la Academia de las Ciencias el descubrimiento de los espermatozoides, que había como animales en el esperma, y claro, pues la Academia de las Ciencias él mandó una carta como diciendo, bueno, si esto es demasiado, yo qué sé, no es propio, guardarlo en un cajón para siempre, pero bueno, vieron que era un descubrimiento importante y se publicó en el momento. También en el siglo XVII, Robert Hooke pues, fue el descubridor o el que dio el nombre a las células a través de observar con un microscopio compuesto las celdas del corcho, que se ven en el corcho, y el nombre de células. Y la cosa es que, hablando de microscopios ópticos, a mediados del siglo XX ya se había llegado al límite teórico de magnificación, no así el de difracción. O sea, no es que se hubiera llegado, es que no se había superado. Entonces, podíamos aumentar todo lo que quisiéramos, pero como el límite de fracción seguía ahí, las imágenes, por mucho que las aumentáramos, serían borrosas. Entonces, aquí llega el momento en el que... bueno, antes de nada te voy a explicar cómo es un microscopio moderno, por supuesto. Luego vamos a superar el límite de difracción, pero ya no voy a superarme yo a mí mismo. El microscopio moderno se podría resumir en esta estructura tan simple. Dos lentes o grupos de lentes, la imagen, el objeto, que sería la muestra, y la imagen. Así es. O bueno, no tanto. Al final, los microscopios comerciales que se compran a cualquier fabricante, pues tienen este aspecto. Tienen este microscopio, que es un microscopio en configuración EPI, porque la luz viene y va por el mismo camino óptico, pues tiene una fuente, que puede ser un láser, una lámpara o un diodo LED, que emite. Aquí entra el cubo de fluorescencia, que es el que hemos visto antes, con la configuración que hemos visto, que viene la luz entrante, baja a la muestra, excita la muestra en fluorescencia y la luz fluorescente, que es diferente de la entrante, por lo que hemos visto, la de absorción es diferente de la fluorescencia, pasa por el filtro dicroico, por el filtro de fluorescencia, y luego pues se deriva a los diferentes detectores, que
dependiendo de la aplicación que necesitemos, pues tendremos uno u otro detector, o los binoculares para los ojos. Bueno, aquí pongo el aspecto, solo por curiosidad, para quien no lo conozca, de un objetivo. A mí me parecen cosas bastante bonitas, la verdad. Están compuestos de muchas lentes, aunque por simplificar siempre podemos hablar del objetivo como una sola lente, pero bueno, por dentro son muchas lentes para corregir diferentes aberraciones cromáticas, geométricas, dobletes, tripletes. Bueno, a mí me parece una cosa bien bonita. Y antes de pasar a la microscopía de molécula individual, voy a explicar lo que es la técnica universal y que es la base de cualquier microscopía de fluorescencia hoy en día, que es la microscopía confocal. Con este tipo de microscopía se puede llegar a la PSF más pequeña que podemos generar. Y es una tecnología muy sencilla y lo usan los microscopios de todo el mundo. Aquí en la imagen tenemos la imagen del epitelio, el epitelio del ala de una mariposa. Tenemos una imagen de campo amplio, que es una imagen de microscopía normal, y vemos cómo con la técnica confocal, que ahora vamos a ver que es muy simple, mejora muchísimo la calidad, la resolución y la ratio pues, entre el fondo y la señal. El fondo aquí está mucho más difuminado. ¿Qué es la microscopía confocal? Aquí tenemos un esquema de fluorescencia normal y corriente. Tenemos la fuente que emite en verde, por ejemplo, lo focaliza el sistema en la muestra se excita y pasa al detector. ¿Qué pasa? Que toda la muestra tiene fluorescencia por lo general, entonces la luz, aunque se focalice aquí, pasa antes por toda la muestra y puede generar que las moléculas emitan. Entonces, pues puede haber luces no deseadas de otros puntos o que han tenido scattering y al final pues tenemos esto, una imagen un poco difusa. Cuanta más ampliación o magnificación tengamos, pues más difusa será. Entonces, una manera muy fácil de mejorar la imagen es usar el confocal, que es simplemente poner un agujero aquí, un agujero pequeñito, de tal manera que solamente vemos que los rayos que están fuera del eje óptico chocan, son absorbidos por las paredes del agujero y no llegan al detector. Entonces, solamente llegan al detector los fotones que se han generado en el punto del foco de la lente. Entonces, hacemos una imagen mucho más perfecta del foco de la lente que antes, porque ya todos estos elementos de difracción, fuera de la muestra, fuera de plano, no van a aparecer. Entonces, tenemos imágenes mucho más resueltas. Y bueno, por resumir y por recordar, como decía una profesora mía del máster, que hice, decía la vida es compleja, caótica y está abarrotada. Y es cierto, porque las células, como se muestra en esta fotografía, no son cosas que sean una especie de cajita llena de agua con una molécula o dos o tres, no, sino que están llenas de moléculas continuamente interactuando entre sí, chocando. Entonces, para desentrañar todo esto, cada vez, como ya no sirven las técnicas tradicionales de observación, pues tenemos que usar técnicas que sean específicamente a nivel de química para poder distinguir diferentes moléculas. Pues, por ejemplo, lo que pongo ahí, un ribosoma que mide 20 nanómetros. Nos interesa estudiarle. ¿Cómo vamos a estudiarle? Si el foco más pequeño que podemos conseguir con un microscopio confocal es de 200 nanómetros, 10 veces más grandes. Necesitaríamos bajar a la longitud de onda de los rayos X, de 1 nanómetro de longitud, por ejemplo, para poder estudiarlos. Pero los rayos X obviamente destruirían el ribosoma. O habría efectos fuera parte de que no podemos controlarlo. Entonces, para conseguir todas estas imágenes de mayor resolución y para ver el comportamiento de cómo reaccionan, cómo interactúan dos ribosomas o el ribosoma con el núcleo o lo que sea, necesitamos superar este límite de difracción. La primera aproximación que se hizo, también en el siglo XX, fue la microscopía electrónica. La microscopía electrónica tiene muchas cosas buenas porque nos permite ver a escala muy pequeñita, también tiene longitudes de un nanómetro. Muchos sabrán, ahora no se puede explicar todo. Me he dejado muchas cosas, por supuesto, pero por intentar avanzar, muchos sabrán que si se aceleran los electrones, se propagan como si fueran una onda. Entonces se puede hacer imagen con ellos. De hecho, un microscopio electrónico tiene una estructura muy parecida a un microscopio óptico, salvo que estas lentes, en vez de ser lentes, son imanes, son electroimanes muy potentes. Pero tiene inconvenientes. Tiene muchas cosas buenas y por eso se sigue utilizando mucho hoy en día, pero tiene inconvenientes. Que para que los electrones interactúen con la muestra hay que hacerle un recubrimiento de metal, se necesita que esté en vacío,
no solamente hay que hacer un recubrimiento, sino que muchas veces, bueno, siempre hay que matarla y muchas veces hay que meterla en un vidrio o, entonces, bueno, o en una rejilla. El caso es que muchas veces no es conveniente para ver la actividad de la biología. Y antes de pasar a explicar ya por fin la microscopía de molécula individual, voy a ver un poco de agua. Vale. Estos señores fueron los que recibieron el premio Nobel en 2014 por haber inventado las primeras técnicas de microscopía de molécula individual. Se llama de molécula individual porque al final conseguimos ver no vemos una molécula individual exactamente, pero vemos la acción, podemos separar la acción de diferentes moléculas con mucha más precisión que la que nos aporta una PSF de un microscopio confocal, que recordamos tenía 200 nanómetros. Pues este tipo de técnicas nos dan una resolución de pues, 20 nanómetros, cosas así. O sea, ya podemos hacer imagen y podemos ver cómo interactúan proteínas entre sí, pues eso. Un ribosoma, por ejemplo, o ribosoma en el núcleo, o muchas más cosas. Ahora veremos ejemplos. La primera es la que se llama localización fotoactivada. En inglés, Photoactivated Localization Microscopy, y hay otra que son muy similares, Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. La arriba se llama PALM y la de abajo se llama Storm, que así todo el mundo la conoce en el campo. Ambas tienen el mismo concepto detrás. Por ejemplo, si tenemos una muestra de túbulos y le hemos puesto a estos túbulos, o el citoesqueleto de una célula, o que sea, que es más pequeño que en anchura, que 200 nanómetros que de un foco, y le hemos puesto, le hemos conseguido poner estas moléculas de fluorescentes que os he dicho a lo largo de los microtúbulos, y podemos hacer que no todas, sino unas pocas de vez en cuando se activen, pero solo unas pocas. Al activar solo unas pocas podremos podemos separar las diferentes PSFs, los diferentes focos, de lo más pequeño que podamos, pero al fin y al cabo más grandes que los microtúbulos, y como están separadas podemos trazar el centroide. Además, sabemos que solamente es una molécula emitiendo. Detrás de eso, entonces, se puede trazar el centroide. Sabemos que la molécula debe estar en el centro. Ahora veremos con qué precisión. Pues claro, la dificultad de esta técnica está en conseguir la densidad propia de fluoróforos, cómo hacer que se apaguen y que se vuelvan a encender. Pues pueden hacer con muchas técnicas, con luz, con diferentes entornos. El caso es que esto se repite un número n de veces hasta conseguir hacer, trazando los centroides de cada PSF, la imagen de cada uno de los microtúbulos. Y esto es un ejemplo que se obtiene típicamente con este tipo de microscopías. A la izquierda tenemos una imagen de, pues eso, creo que es un citoesqueleto de una célula de un microscopio confocal, que cuando hacemos zoom, obviamente ya se pierde toda la resolución y no sabe muy bien qué es eso. Y a la derecha tenemos la misma imagen hecha con Storm. Está claro que si hacemos zoom, como estamos viendo las moléculas individuales de los microtúbulos, podemos tener una resolución mucho más grande de lo que es la microestructura. ¿Cuánta precisión se puede conseguir? Bueno, pues después de hacer un poco de teoría, se llega a la conclusión de que el error de la posición, que es esta sigma, el error estándar de la posición que podemos conseguir, tiene varias componentes. Tiene una componente cuántica, que es el número de fotones que se absorbe. Al final es información. Lo único que nos da información de dónde están las moléculas son los fotones. Entonces, cuanto más fotones, pues más información tenemos. También depende del tamaño del píxel y también depende del fondo, del background. En condiciones de un experimento normal, que suele haber poco background un experimento bueno, bien hecho, con poco background y muchos fotones, o sea, n, que significa el número de fotones, es alto, esencialmente la fórmula se puede aproximar a esto. Esa es la desviación estándar de la PSF que hemos dicho antes, es la anchura de este punto gordo, que estamos hablando del foco, confocal. Entonces, con estos parámetros podemos conseguir una precisión con Storm de unos 20 nanómetros, lo cual pues, es mucho más bajo que los 200 nanómetros del foco. Vale. Luego, vamos a ver la última técnica más importante de molécula individual, que se llama
Stimulated Emission Depletion. Es algo así como el agotamiento de la emisión estimulado, o el agotamiento estimulado de la emisión. Y tiene el siguiente concepto. Si os acordáis en el diagrama de Jablonski de antes, las energías que pueden absorber las moléculas pueden absorber diferentes energías y emiten en diferentes colores. Imaginemos que esta molécula pues recibe se excita con una luz azul y su fluorescencia normal, natural, sería una fluorescencia en el color verde que va de este nivel a este nivel. Pero también podría darse que diera una emisión en naranja, por ejemplo, diferente de la verde, entre otros dos niveles. Bueno, pues voy a ir lento, a ver si se entiende. Este es el concepto del STED, es un concepto un poco enrevesado, pero os explico cómo. Primero, fijémonos en este punto azul. Imaginémonos que tenemos aquí la muestra y la excitamos con el punto azul. Obviamente, si no hacemos nada más, su fluorescencia natural aquí nos dará una imagen, una señal verde por toda la muestra. Pero ¿qué pasa si excitamos, en vez de con un punto azul y uno naranja, que haga que esto decaiga, todos los átomos que estén aquí decaigan? Pues que como esta parte de la muestra ya ha decaído, ya se ha agotado, se ha estimulado su agotamiento, por así decirlo, solamente va a emitir en fluorescencia normal esta otra parte. Pues bien, el truco de lo que se llama del STED, de la emisión, ¿cómo es? El agotamiento Stimulated Emission Depletion. Es que no me sale en castellano. El truco está en tener un foco normal con focal, pero poner alrededor un donus de láser que agota el alrededor hasta dejar únicamente la parte del centro para que emita. De tal manera, es una especie de triquiñuela que se hace para que solamente el centro del foco haga emitir una fluorescencia normal, y como tenemos filtros, nos da igual que haya moléculas que emitan en naranja, porque nosotros solo vamos a ver las moléculas que emiten en verde. Entonces, si se pone encima el foco en forma de donus encima del foco normal, tenemos un foco efectivo pues mucho más fino. Luego, si queréis, se vuelve a explicar, pero bueno, este es el truco. Se puede hacer en X, Y en Z, es muy ingenioso. Y bueno, pues esto sería un poco el efecto, ¿no? A la izquierda tenemos el efecto que ocurriría en una imagen confocal y a la derecha tenemos el efecto que ocurriría que ocurriría en una muestra explorada con STED. Y estos son ejemplos realistas. Por ejemplo, estos son también un citoesqueleto que tiene un aspecto parecido a lo que se había visto en STORM. Esto es un microtúbulo también. Estas son ciertas proteínas. Bueno, está claro que se consigue superar el límite de difracción porque se hace con un foco que es de 200 nanómetros, es un foco confocal, pero con esta triquiñuela conseguimos ver la posición solamente de moléculas que están en el centro. Y para finalizar, voy a introducir, antes de ver el ejemplo concreto, y no me quiero extender mucho más, voy a introducir una técnica que no es exactamente de molécula individual, porque lo que hace es que te da el comportamiento promedio de muchas moléculas. Para eso hay que tener una muestra que sea muy homogénea. Que solamente haya un tipo de molécula o dos tipos de moléculas para ver cómo interactúan entre sí. Entonces, esta muestra te va a dar cómo interaccionan o cómo se comporta una molécula, pero promediada por todas. Si es suficientemente pura la muestra, pues podremos decir que ese es el comportamiento de una molécula. ¿Cómo funciona? Pues este esquema quiere decir que aquí tengo un microscopio y pongo un foco, una PSF, que en Z pues es ovalada. O sea, en profundidad siempre las hemos estado viendo como circulares en XY, pero en Z pues la PSF es un poquito ovalada. Bueno, pues esto, voy a dar la puesta redonda. Da igual, el caso es que tenemos un foco aquí, una PSF, y en nuestra muestra tenemos partículas o moléculas fluorescentes que van rápido y partículas fluorescentes que van lentos, o algunas que ni brillan. Estas no nos importan, no van a contribuir al experimento. Como tenemos especificidad química, podemos solamente marcar las que a nosotros nos interesen. Entonces tenemos partículas que van rápido y partículas que van lento. A la lectura de esto, como tenemos un foco y nos van pasando por ahí, pues tenemos una señal de intensidad respecto al tiempo. Pues no pasa ninguna, pasan dos, pasa una, pasa ninguna, dos, así pues. Vamos viendo cómo
cómo va evolucionando la señal en el tiempo, y se sabe que si se hace la autocorrelación de esta señal, es decir, la autocorrelación es una función matemática que simplemente se coge una señal, se multiplica por sí misma y se va desplazando y se va haciendo multiplicaciones con ella desplazada un poquito más, hasta lo que se quiere. El caso es que es un tipo de función matemática que nos da el tiempo típico de varianza de una señal. Entonces, aunque esta señal la veamos como muy ruidosa, su correlación es una curva que decae y decae con una curva característica con un tiempo que viene dado por la velocidad de las moléculas que estén en disolución. Es decir, porque nos quedemos con algo. Hay moléculas en disolución corriendo. Entonces, simplemente analizando las señales de cuando pasan por el foco y cuando no, obviamente solo las vemos cuando pasan por el foco, solamente multiplicando la señal por sí misma, desplazándola, multiplicando así n veces, podemos ver la velocidad de estas partículas, simplemente por una técnica matemática que es la autocorrelación, que nos dice la variación típica en tiempo de esta señal. Ahora voy a dar un ejemplo más clarito para que se entienda el FCS. Lo he introducido porque es una técnica que utilizo yo y que es un ejemplo de molécula individual, pero promedio. Estoy acabando ya. Este es el ejemplo de mi tesis, pero es un ejemplo de cómo se aplica, por ejemplo, técnicas de molécula individual para estudiar la interacción entre proteínas y lípidos. Bueno, sobra decir que el SIDA sigue siendo un problemón que causa muchas muertes, y como todavía no hay ninguna estrategia que se sepa que funciona perfectamente para atacarlo, pues hay que hacer enfoques complementarios. Es un retrovirus que mide unos 100 nanómetros y está compuesto en el exterior de una membrana lipídica y en el interior de la cápside con el material genético. Y la membrana lipídica tiene, como veis aquí en esta fotografía electrónica, pues unas pequeñas proteínas que son las que usa el virus del SIDA para hacer el proceso de infección. He puesto aquí un pomelo para que veáis que este tipo de cosas es una sección simplemente de una esfera y, bueno, pues la bicapa de lípidos, estos son los lípidos pequeñitos, y las proteínas de membrana. Este es el anticuerpo, que es mucho más pequeño, de 5 nanómetros, y en el caso de que yo me aproximo, es un anticuerpo que ataca la proteína. Pero, sin embargo, pues hay estrategias como para que interactúe con la membrana o simplemente queremos saber cómo interactúa con la membrana o no lo hace. Entonces, para esto se utilizan las técnicas de molécula individual. ¿Cómo utilizo, por ejemplo, el FCS para saber si se pegan mucho o poco los anticuerpos? El truco de todo está en que yo hago un modelo de virus, no utilizo virus, hay gente que los utiliza, pero en biofísica, como tenemos muchas variables, lo más lógico y lo mejor para estudiar el problema parte por parte es ir separándolo. Entonces, en vez de tener un virus completo, pues hacemos un modelo de membrana, hacemos una membrana exterior, como al final lo de dentro no nos importa en principio, más que para procesos de infección dentro de la célula, pero solo queremos ver la parte en la que el virus entra a la célula, pues hacemos solamente la membrana lipídica y le ponemos o no la proteína de membrana o lo que sea. Y podemos cambiarle los tipos de lípidos que tenga. El enfoque con FCS, pues esto nos ayuda, como os he dicho antes, a ver las poblaciones, porque yo pongo anticuerpo y pongo virus. Entonces, en un ensayo normal y de inmunología, no se sabe, suelen ser de sí o no. No se sabe bien cuántos anticuerpos ha pegado, cuánto no, y por qué sí y por qué no. Entonces, yo pongo anticuerpo y virus y veo cuánto se pega. No solo un anticuerpo, sino varios tipos y virus o ese modelo pequeñito de virus con solo la membrana y con la proteína por fuera, con diferentes composiciones o lo que sea, los mezclo y veo a ver cuántos se han pegado. Uso la técnica de FCS, de Fluorescence Correlation Spectroscopy, que he dicho antes, y veo la composición que hay. Es decir, soy capaz de ver cuántas vesículas tienen cuatro anticuerpos. Vesículas, digo, son mis modelos de virus. ¿Cuántos virus tienen 4 anticuerpos? ¿Cuántos 3? ¿Cuántos ninguno? ¿Cuántos 1? Entonces me permite discernir muy bien cuántos se han pegado. No solo si se han pegado o no se han pegado, sino cuántos. Que eso es importante saberlo para ver qué afinidad, qué potencia tiene el anticuerpo. ¿Por qué sé eso? Ya estoy próximo a acabar. ¿Por qué es eso? Porque
la curva típica de decaimiento del FCS que os he contado antes, esa curva extraña de la función de autocorrelación, de una cosa que va rápida, de un anticuerpo, es así de rápida. Y la del virus es así de lenta, pero cuando yo los mezclo tengo una curva intermedia. Y no solamente tengo una curva intermedia, sino que puedo ver exactamente sus velocidades y sus proporciones entre ellos. Entonces son técnicas que me permiten saber exactamente cuántas vesículas tienen un anticuerpo, 2, 3, 4. Es una técnica pues, mucho más específica que técnicas tradicionales de inmunología. Tiene sus cosas buenas, pero bueno, cada cosa es para lo que es. Luego si queréis discutimos o me preguntáis un poco para explico un poco más esto. Y ya para finalizar, el último enfoque que uso yo para, por ejemplo, también caracterizar la interacción entre la proteína y el lípido, utilizo una cosa que se llama, un enfoque que he puesto aquí, SPT, que es Single Particle Tracking, que es como seguimiento de partícula individual. Y este permite conocer exactamente las dinámicas de interacción, la cinética, entre la proteína y la membrana del lípido. Digo que es parecida al Storm y al PALM porque simplemente esto es en tiempo, son diferentes lonchas de mi señal en el tiempo y se ve que si una partícula se está moviendo, pues puedo hacer seguimiento. Y lo mismo, si tengo pocas partículas, puedo trazar siempre su centro y puedo hacer seguimiento de ella. Puedo saber si se desplaza mucho o poco, si se queda quieta. Entonces eso me permite ver con diferentes composiciones, diferentes lípidos, diferentes anticuerpos, me permite ver si el anticuerpo no se pega, solo rebota, se pega y se desplaza mucho por la superficie, se queda quieto. Claro, si se desplaza muy lento por la superficie, eso quiere decir que hay mucha interacción, es como que los lípidos están intentando agarrar al anticuerpo. Y bueno, pues esto es todo. Espero haber sido más o menos claro y si queréis preguntar algo, pues aquí estoy. Dejo de compartir pantalla. A ver. No sé cómo se deja de compartir pantalla. Gracias, Arturo, por tu presentación. Muy bien. Yo tenía una pregunta. Sí. Aquí. ¿Qué tipo de fluoróforos usas para hacer tus experimentos? ¿Puedes más o menos comentarnos algo al respecto? En mi caso uso fluoróforos, bueno, hay muchos comerciales con diferentes nombres y cada uno es para lo que es. Hay fluoróforos más grandes, más pequeños. Por ejemplo, nosotros usamos mucho la rodamina, otro que se llama Starred, que precisamente es de la empresa del que inventó el STED, que son fluoróforos, claro, cuando quieres hacer seguimiento de una partícula, en mi caso, la bicapa con el anticuerpo encima que va corriendo, lo que te interesa es verle correr mucho tiempo. Entonces necesitas un fluoróforo que sea muy estable. Y una de las cosas que no he hablado porque no da tiempo es que los fluoróforos tienen ciclos de vida. Es decir, absorben, emiten, así a las 10 a las 9 veces, 10 a las 12 veces. Dependiendo del fluoróforo, dependiendo de la molécula, porque llega un momento, hay siempre una probabilidad pequeñita que en una de esas absorciones se disloque la molécula y deja de ser fluorescente, se disloque, quiere decir, cambia un poco su conformación y ya no absorba y emita tan eficientemente. Entonces queremos fluoróforos que sean muy estables, que tú le puedas dar mucha luz y que te respondan, te den mucha luz y que aguanten mucho tiempo. Entonces, bueno, claro, eso, que sea pequeño, que no... Porque claro, al final, si tú tienes que pegárselo a un anticuerpo o un fragmento de anticuerpo o a una proteína o a un ribosoma, no es lo mismo. Un ribosoma es muy grande, pero si se lo quieres poner a una proteína pequeñita, estás poniéndolo en una molécula que es casi comparable. Entonces, bueno, la conclusión, que ¿cuáles uso yo? En mi caso, como no me interesa que sean, me da igual cómo sean, es decir, no me importa que sean un poco grandes, uso fluoróforos que son más estables, que tienen más tiempo de emisión. Y si alguien quiere, incluso hay otras personas que, bueno, que utilizan la proteína verde fluorescente, la GFP, porque directamente no es un fluoróforo, es simplemente es una proteína que está por ahí y que tiene autofluorescencia y que se aprovecha. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo identificar el fluoróforo de una muestra? No sé a qué se refiere. Intuyo que cómo vemos el fluoróforo. Al final,
Pues el truco está en este set de filtros. Si no tuviera, como solamente dejamos pasar la luz de fluorescencia, solamente vamos a dejar pasar la luz. O sea, por supuesto, puede pasar que la luz que llega a la muestra refleje y suba. Refleje simplemente. Y esto sea, por así decirlo, sea una emisión o una reflexión de la muestra que no es fluoróforo. Pero para eso tenemos estos filtros que nos quitan toda la luz que no nos interesa. Solo dejamos pasar la luz que provenga del espectro de emisión de nuestro fluoróforo. Diferentes fluoróforos tienen diferente combinación de espectros y bueno, pues para cada aplicación, cuando quieres hacer una imagen multicolor, pues tienes que escoger los fluoróforos que no se superpongan entre sí. Perfecto, sí, yo creo que por ahí era la pregunta. Específicamente con tu trabajo, ¿qué tan difícil es el análisis de todos los datos que obtienes y poder diferenciar, por ejemplo, el tipo de moléculas que se está moviendo, que va más rápido o más lento, o poder obtener parámetros como difusión o etcétera? Bueno, en el caso claro, se pueden hacer, una vez tú tienes la imagen, por ejemplo, tienes una imagen de estos microtúbulos, pues puedes hacer muchos tipos de análisis de su anchura, de si están juntos o no juntos, por ejemplo. Y esto sería un análisis pues, típicamente bioquímico o biológico para, por ejemplo, no sé, células que están extendiendo sus brazos y hayas hecho una imagen de Storm o Palm, de los microtúbulos, el andamiaje dentro de la célula en diferentes posiciones. Por ejemplo, en mi caso con el FCS, es más o menos fácil extraer la difusión, porque simplemente pues, esto está modelado, está perfectamente descrito matemáticamente y tú lo ajustas. Sin embargo, a la hora de ver las diferentes poblaciones, espera, voy a poner aquí el control láser, a la hora de ver las diferentes poblaciones de anticuerpo que se pegan a los virus, pues ahí tienes que hacer un modelado estadístico un poco más complejo y tienes que, de alguna manera, simular el experimento de manera previa en el ordenador y simularlo y ver si se ajusta a tu modelo, al experimento que estás haciendo. Si no se ajusta, es que no están bien las poblaciones que tú has simulado. Entonces tienes que volverlo a simular con otras poblaciones. Obviamente no vas a ciegas, hay muchas pistas. Simulas con otras poblaciones así hasta que hay un comportamiento igual entre el experimento y la simulación. Claro, una cosa que no he comentado, porque lo más vistoso sobre todo son las diferentes técnicas y lo bonito que salen las imágenes y tal, es que este tipo de microscopía pues lleva detrás mucho cálculo no solamente para ver, para calcular los centros de las PSFs, sino, bueno, pues mucho cálculo, por ejemplo, hay una técnica de microscopía que no he puesto, que es la de convolución, que es esta, que es una imagen confocal, se hace un tratamiento matemático de la imagen para poder extraer o sea, una imagen confocal que es esta, se hace un tratamiento matemático para poder extraer un poquito más de información. Pues todo esto tiene teorías detrás, matemáticas, de ruido, de muchas cosas que bueno, tiene mucha computación por detrás. Tenemos otra pregunta más. ¿Hasta cuántos fluoróforos diferentes se puede visualizar simultáneamente en este tipo de técnicas, como Storm o Palm? Pues yo creo que, bueno, de hecho, mira, es que aquí hay una imagen. Había preparado también estas diapositivas con diferentes tipos de microscopía, pero aquí hay una imagen bien bonita. Creo que es de Storm, estoy casi seguro que es Storm, con 2 fluoróforos. Pero creo, o sea, no lo sé, no hay competición, pero bueno, al final, como tienes que usar diferentes fluoróforos con espectros que no se superpongan y solamente tienes el espectro visible de la luz, voy a volver para arriba, es decir, tú tienes, a ver, tienes estos espectros y sin embargo el espectro de la luz es limitado, es solamente así de ancho, pues los que puedes encajar y típicamente yo lo que he visto por ahí en congresos creo que son 4, pero claro,
al final eso implica pues diferentes tipos de filtros, tiene muchas complicaciones técnicas porque diferentes colores no enfocan en el mismo punto, entonces tienes que compensar muchos decalajes. Técnicamente es muy complicado hacer más de 2 fluoróforos y quizás no sea muy interesante. Se puede hacer, hay muestras hasta con 4 fluoróforos a la vez, por supuesto los que caben. Pues más ya sería complicado encontrar los fluoróforos apropiados en una misma muestra, para que no se superpongan y no tengas efectos cruzados. Pero por ejemplo, pues eso es, muchas veces yo creo que se hace de manera un poco como competición olímpica entre científicos, pero yo creo que lo verdaderamente interesante sobre todo es con 2 o 3 fluoróforos, 3 ya son bastantes, pero si tú típicamente como es biofísica y tienes que separar los efectos, tienes que separar el efecto solamente, quiero estudiar cómo corre el ribosoma por una fibra de ADN. Pues solamente necesito marcar al ribosoma y al ADN, no necesito hacer más. Entonces, bueno, pues se pueden poner, yo diría hasta 4, no sé si 5 se habrá conseguido alguna vez, sin que se superpongan. ¿No? Puedes poner todo lo que quieras, pero luego no vas a ver nada. Pero no es lo mejor. Obviamente hay que pensar qué necesitamos, tenemos que ser eficientes. Entonces, para ser eficientes, pues no tiene que ser una técnica muy complicada porque tiene que ser reproducible. Tengo que poder hacerla yo en el laboratorio. Yo no tengo todos los métodos ni todos los microscopios, entonces, bueno, pues típicamente se usan 2, hasta 4. Sí, esa es la respuesta. Gracias. Tenemos una pregunta más. Si puedes hablarnos un poco de qué programas usas para simular las capas lipídicas. Pues la verdad es que yo no me ocupo mucho de eso, se ocupan otros compañeros del laboratorio, pero se usan técnicas de computación que se llaman de coarse grain, que es como de grano ancho, de grano gordo, no sé cómo decirlo en español, que es que es una aproximación atómica para hacer simulaciones de sistemas atómicos, en este caso el Bromax, también hay otro que se llama Martini, creo que yo sé, bueno, coarse grain, técnicas de coarse grain, porque sirven muy bien para simular sistemas de macromoléculas. Y esto no es simular una molécula solamente, un hexano o lo que sea, es simular muchos lípidos juntos, además inmersos en agua, con otras proteínas quizá, entonces pues son muchos átomos, entonces se usa ese tipo de técnica que en vez de contar cada átomo, por ejemplo, una molécula de agua, en vez de contar los 2 hidrógenos y el oxígeno, pues lo cuenta como una bolita con unas propiedades, por ejemplo, con una polarización. Entonces lo ha simplificado de hacer 3 átomos diferentes con sus conexiones, con su polarización, con sus cosas, a una bolita con una característica que es la única que te va a importar para esa simulación. Los lípidos lo mismo, en vez de hacer la parte de fósforo, toda la cadena de hidrocarburos, pues se hacen como con bloques de construcción un poquito más gordos que te permiten simular bien el sistema, pero te ahorran en simplicidad. Entonces, bueno, en nuestro caso usamos Bromax. Sí, genial. Genial. Esperemos a ver si alguien más que nos está escuchando tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una. Existen diferentes capas lipídicas, ¿no? Depende del tipo de lípido. A veces se hacen combinaciones de varios lípidos para hacerlas. ¿Tú qué recomiendas o qué crees tú que es lo mejor? Claro, depende de qué estamos analizando, pero ¿qué crees que es la mejor técnica o cómo Pues lo haces tú? Bueno, claro, una cosa es hacer vesículas, como estas moradas que había puesto yo aquí, como estas moradas, y otra cosa es hacer bicapas. Hay diferentes técnicas. Hay una cosa con el virus del SIDA, que es que su membrana, de hecho, bueno, todo en el virus del SIDA es funcional a toda su eficiencia, que es un virus muy eficiente aparentemente. Su membrana tiene mucho colesterol. Y el colesterol hace que las membranas lipídicas, el colesterol es una especie de, bueno, es un componente de las membranas lipídicas que es más pequeñito que un lípido y se inserta. Entonces, mucho componente de colesterol hace que sea muy rígida la membrana. Entonces, hacer una vesícula de 50, el virus del SIDA tiene 50% de colesterol, la mitad de su componente de la membrana lípido es colesterol.
hace que sea muy rígido. Entonces hay muchas técnicas que no funcionan para hacer bien una membrana, porque experimentalmente, claro, el virus del SIDA es fruto de la evolución y sabe ensamblarse muy bien con un colesterol, con 50% de colesterol. Quizás sea una de las cosas que le hagan funcionar también como virus. Pero es difícil hacer, por ejemplo, una bicapa grande en la que puedas hacer experimento con 50% de colesterol. Entonces, pues hombre, las membranas más sencillas de hacer son las que solamente tienen una componente y a medida que metes más componentes, pues metes más variables. Sobre todo, por ejemplo, cuando metes colesterol que hace la membrana más rígida. Entonces, si es más rígida no puedes hacer una bolita muy pequeña porque tiene mucha tensión entonces está más cómodo en vesículas más grandes o lo que sea. Pues claro, si tú quieres modelar el virus del SIDA, tiene que ser una vesícula de 100 nanómetros. No puede ser una de media micra o de 1 milímetro, obviamente. Y luego hay otra cosa que, por ejemplo, la técnica que uso yo para hacer... Hay varias técnicas para hacer bicapas. La técnica que uso yo, que es una técnica en la que en un canal muy pequeñito de microfluídica se deja pasar un buffer con lípido y se va depositando y se va haciendo una especie de capa, la vas montando como por ladrillos, de abajo arriba, de bottom-up se llama. Este tipo de bicapas, por ejemplo, cuando son muy grandes, como son estructuras moleculares al final de pocos nanómetros de espesor, pero igual haces una estructura muy grande, eso se traduce en que tiene mucha tensión superficial. Mucha, no, en realidad no mucha, es como una pompa de jabón, pero una pompa de jabón al final tiene mucho lípido, tiene mucha componente, entonces puede tener una pared más o menos gorda, tiene muchísimas capas de lípido, de ese aceite y de ese agua. Una bicapa de lípido tiene la complicación de que es una bicapa solamente, son dos lípidos, uno encima de otro y así extendido mucho tiempo. Entonces, pues tiene la complicación de que se me abren agujeros dentro porque la bicapa internamente tiene que relajarse, por así decirlo, esa tensión superficial que existe tiene que resolverla de alguna manera y eso lo resuelve pues haciendo agujeros. Entonces, lo mejor para hacer bicapas, ya he dicho que para hacer vesículas, por ejemplo, nosotros usamos un método de extrusión, que hacemos vesículas más grandes y las pasamos por una membrana con el tamaño correcto y salen como burbujitas, vesículas de 100 nanómetros, y en el caso de la bicapa, lo mejor es hacer bicapas cuanto más pequeñas mejor porque son más controlables. Pero claro, no todas las técnicas funcionan ni todas las composiciones funcionan. Hay que ver caso a caso. Gracias, Arturo. Creo que no tenemos más preguntas, solo acabar agradeciéndote una vez más que hayas aceptado la invitación y que estés con nosotros compartiendo todo lo que tú sabes de microscopía. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.